Y, y nada, en primer lugar quería agradecerle a Marcela por haberme convocado. Nosotras solemos trabajar juntas en distintos proyectos, pero es la primera vez que yo participo de algo así que es un learning by doing. Espero que les sirva de algo y nada, yo lo que trato siempre de pensar es, yo me presento, no me gusta tanto la idea de hacer una presentación en la que ustedes son como pasivos receptores, receptoras de esto, sino entiendo que hay gente ahí en esta pantalla, en esta virtualidad, que puede tener la misma o más experiencia que yo, así que nada, totalmente la idea de que sea después también un diálogo. Yo ahora lo que pueda llegar a decir es todo parte de mi experiencia personal, la experiencia que pude juntar hasta este momento, pero esto de ningún modo tiene que ver con, va, busca menospreciar o poner por debajo la experiencia que puedan tener todos ustedes. Así que nada, también es una cosa súper introductoria en algún punto, así que también pido disculpas por adelantado si hay gente acá que ya tiene muchísima experiencia en el área de la producción y demás, y que ahora le parece que está perdiendo su tiempo. Espero que no. Así que nada, me alegra después de verles las caras, estaría buenísimo luego de la grabación para no sentir que estoy hablando a cuadrados negros o rectángulos, así que bueno, sin más preámbulos, bueno, lo que puedo decir de mí es como, bueno, vamos a empezar voy a ponerles para compartir la pantalla un toque entonces, a ver, esto, ahí vamos. ¿Ven bien? ¿Se está viendo lo que yo estoy mostrando? Sí, perfecto, buenísimo, gracias. Eh, bueno, como dije, mi nombre es Belén Marinato y trabajo, por un lado tengo 20 horas en una organización que se llama Performing Arts Berlin, o Performing Arts Program, en donde estoy a cargo bueno, estoy a cargo, sino que pertenezco al área de organización de eventos, digamos, dentro de esta organización, en la que organizamos distintas conferencias, encuentros, networking, talleres, etcétera, para gente que pertenece a de las artes escénicas. Y por otro lado, como freelancer, me dedico más que nada a la gestión y producción de eventos, principalmente de música, porque yo vengo originalmente de ese palo, de esa industria. Hago música también personalmente, pero más allá de eso, siempre estudié musicología y me dediqué siempre mucho más al estudio de la música. Así que esas son como mis dos patas para que empiecen a entender un poco de dónde vengo, que esto va un poco a influenciar también mi forma de trabajar y hacia dónde voy, un par de las cosas que voy a decir. Soy también profesora de letras, eso también tiene un poco que ver con mi modo de laburo, ¿no? Eh, bueno, nada, eso básicamente sobre mí. Hace 2 años también empecé, 1 año y medio, después de estar dando muchas vueltas de cómo empezar a gestionar un espacio propio acá. Armé como una especie de plataforma que se llama Ardea, en la que lo que pretendo es justamente hacer que funcione como plataforma de difusión y de gestión, como una especie de agencia, digamos, de producción para artistas con un foco muy grande en artistas latinoamericanos eh, y pero artistas migrantes en general, pero latinoamericanos y mujeres y disidencias, también con un foco muy grande. Cada tanto tomo algún artista cis hombre, pero normalmente ese es el foco que estoy tratando de reforzar y de manejar. Eso sobre mí. Puse una disciplina, muchas escenas. Esto puede sonar tonto a veces, pero cuando hablo de una disciplina hablo, por ejemplo, en este caso de la música o de las artes escénicas, ¿no?
y uno dice, ah, bueno, si es música y sos productor de música o sos gestore de música, entonces podés manejar absolutamente todo. Mi entendimiento, y esto serán cosas que se podrán discutir después y me darán ustedes su opinión, es que cada disciplina tiene obviamente su escena particular. La escena del jazz no es la misma escena que del rock, ni es la misma escena de la música clásica, ni es etcétera, 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 ¿no? Y eso mismo se puede trasladar también a las artes escénicas. La gente que hace circo pertenece a otro circuito al que pertenece la gente que hace performance, o la gente que hace teatro, lo que acá se llama Sprechtheater, digamos, el teatro más clásico, y así con mil millones de diferencias que se pueden llegar a establecer. Y eso a mí particularmente no me parece un detalle menor, porque entiendo que después define un montón la forma en la que uno trabaja, ¿no? O sea, el conocimiento que la persona que se encarga después de gestionar o de producir esos distintos eventos o de interactuar con estos artistas y con toda la gente que está alrededor, digamos, eh, es, es determinante conocer hasta dónde, o sea, conocer bien esa escena, o formar parte, saber de dónde viene esa gente, qué es lo que hace, estar un poquito más adentro, independientemente de decir, hacen música, bueno, sí, pero tienen distintas necesidades, entonces, y distintos códigos, y distintas formas de vincularse, etcétera, etcétera. O sea, hay como todo un trabajo me parece a mí, de interacción y de comprensión de qué es lo que hace el otro desde un lugar, desde un lugar diferente. Entonces, para mí eso no es un detalle menor, insisto, volveremos más adelante y ya me dirán después todos ustedes qué piensan al respecto. La producción, acá, bueno, con esto de que se está filmando, no puedo llegar no les puedo escuchar, pero tal vez lo puedan poner en el chat, no sé. Yo quería saber si acá hay alguien de esta gente que está acá dando vueltas que que se dedique a la producción en música o en artes escénicas, o si es en alguna otra área también. ¿Quiere alguien levantar, aunque sea si no la manito o algo? Hay un silencio, ese silencio lo voy a tomar como que no hay nadie que se dedique a esto. Irene pregunta producción musical, por ejemplo. Y cuando digo producción musical no me refiero a la gente que arma beats, sino justamente la gestión, ¿no? O sea, la parte organizativa. No. Bueno, entiendo. Ah, Vic. Vic sí. Bueno, buenísimo. Después, si querés poner en el chat algo de dónde empezaste o lo que fuere, joya, y si no, después lo podemos charlar sobre el final. Insisto, esto me hubiese gustado Bien. más que sea dialógico, pero esto de la grabación, por cuestión de derechos y demás, se complica. Pero bueno, Vic, te pido perdón, insisto, de vueltas, y todo lo que pueda llegar a decir es demasiado básico para vos. Cualquier cosa acotarás luego. Bueno, la primera pregunta era, y con la que me hubiese gustado en realidad interactuar un poco, es si saben, cuando uno dice, producción, sí, yo soy productora, ¿no? ¿Qué es lo que hace una persona que hace producción? No sé si alguien quiere poner, aunque sea en el chat, algo, si tienen alguna idea. Y si aparece Hay algo. respuestas anteriores que, bueno, Vic dice a veces producción audiovisual y también producción de eventos. Eugenia, no, desde que estoy en Berlín, pero en Buenos Aires participo en la organización de eventos musicales e interdisciplinarios. En 2021 me recibí gestora cultural en la UNTREF y sigo estudiando licenciatura en Políticas y Administración de Cultura, y GA contesta producción artística. Perfecto, gracias Eugenia. ¿Alguien más? ¿No?
estos son los silencios incómodos después en la cámara para quien llegue a escuchar esta grabación alguna vez. Ay, yo quería decir algo igual, que yo, Sí. por ejemplo, estoy estudiando un magíster de gestión cultural y el año pasado hice una práctica en el Festival Le Rencontre d'Arles, es un festival internacional de fotografía, pero no trabajé en el área de producción, pero más que nada en la administración, pero ahí también pude observar un poco de la producción. Genial, buenísimo. Sí, para mí, yo les voy a confesar, para mí fue como el descubrirme y ahora poder nombrarme productora me llevó un tiempo, porque yo venía bueno, yo vengo de Argentina, por si nadie se dio cuenta de mi voz, che, laburo y todas esas cosas que vengo diciendo hasta ahora, y siempre estuve participando, o sea, gestionando cosas en donde el presupuesto era tan chiquito o inexistente que obviamente el productor es director de arte, hace todo, ¿no? Porque no hay otras opciones. Y recién cuando me mudé a Alemania, me mudé a Alemania y empecé a dedicarme a esto más profesionalmente, es que pude empezar a ver un poco más cómo esta profesión, o este oficio, digamos, podía a llegar a deslindarse y a encontrar eh, ciertas tareas más claras, ¿no? Y dentro de esas tareas también un determinado perfil, que yo también insisto, no sabía que tenía hasta que empecé a llevarlo a cabo, ¿no? Y se me ocurrió traer, o sea, si traje a modo de, de ejemplo o como puntapié, 3 Stelleausschreibungen, ¿no? O sea, las cosas que piden, los pedidos de trabajo de 3 espacios diferentes. El Sophiensele, que probablemente lo conozcan, es un teatro bastante conocido que pertenece a las artes escénicas independientes de acá de Berlín. Y después el Trickster Orchestra, que es una orquesta muy, muy interesante de instrumentos bastante exóticos, entre comillas, como le gusta llamar acá a los alemanes, y bueno, y también uno del Berliner Festspiele. Y el motivo por el cual traje esto es porque acá me parece que en estos pedidos de trabajo, en estas ofertas, digamos, que funcionan o que se publican, que han salido publicadas, está muy claramente ahí definida qué es lo que se espera de una persona que después se puede decir productora, ¿no? Y en la producción, entonces, las tareas que se tienen, por más que uno lo quiera, yo a veces las quiero obviar un poco, pero es imposible, son organizativas y administrativas principalmente. O sea, eso es, el productor se va a dedicar, por ejemplo, a preparar y ejecutar administrativa y organizativamente la producción. ¿Eso qué quiere decir? Sos la persona que tiene como una especie de pantallazo sobre todo lo que está pasando en la producción en particular que se esté llevando a cabo, y tenés que desarrollar absolutamente todas esas organizativamente, que eso incluye la gestión de los distintos departamentos, ser el punto de contacto con absolutamente todas las personas que están involucradas en esa producción, el departamento de técnica, el departamento, digo departamentos o pueden ser personas individuales, digo, pero como de esas separaciones, gestionar los distintos elementos que se necesiten. Si es una producción de artes escénicas, uno va a terminar gestionando objetos o todo lo que sea necesario, lo mismo en la música, se va a gestionar la técnica, etcétera, etcétera. Pero a su vez también tenés que dedicarte a armar los contratos, a gestionar esos contratos, a establecer el diálogo con los artistas o con la gente que está involucrada en la producción, en las distintas tareas que lleven a cabo. Y esto, insisto, tiene que ver, todo lo que voy a decir de ahora en adelante, tiene que ver en gran parte con el tamaño de la producción y el tipo de financiación que tienen, porque a veces el productore puede llegar a tener menos tareas de este tipo administrativas porque hay un departamento que se dedica a la administración. Entonces, por ejemplo, no sé, yo trabajo en el Pop Culture Festival y estaba encargada de la producción,
y entonces lo que hacía era pedir los datos para gestionar los contratos de las músicas que participaban, de los artistas en general, pero eso, una vez que yo completaba los contratos, pasaba directamente al departamento administrativo, digamos, al Buchhaltung, al Finanz, y ellos eran quienes se encargaban después de llevar todo adelante. Pero bueno, en proyectos más independientes, a veces eso lo hago todo yo, ¿no? O sea, todo tiene que ver con el tamaño de la producción en general y el tipo de financiación que recibe. Acá lo mismo, ¿no? Parte de lo mismo, planificación, coordinación y ejecución de los procesos logísticos en comunicación con los distintos departamentos, que es lo que dije recién, la elaboración de presupuestos, esto es una gran parte del trabajo de la producción, y algo que yo por lo menos tuve que aprender, porque siempre estuve muy lejos de los números y de repente esto era esencial, así que después tareas que parecen muy tontas, pero que alguien las tiene que hacer, y es particularmente el de productores, que es la reserva de viajes, de hotel, de lo que sea que necesiten absolutamente todos los, más que nada los artistas en general, pero pueden ser referentes o lo que fuere, si es que se trata de algún otro tipo de evento. Y comunicación con las instituciones que financian, eso también es el puente, digamos, entre, no sé, el Senado y después los artistas, o sea, la persona encargada de llevar adelante esa comunicación, insisto, y en eso voy a repetirlo 1000 veces, o por ahí ya se aburrieron y no, pero que tiene que ver realmente con el tamaño de la producción, porque a veces no es el Produktionsleiter en que se dedica a eso, sino que eso lo hace el Project Manager, ¿no? Y hay otro nivel más por encima, pero si no, en proyectos más medianos o pequeños, es realmente la persona encargada de la producción la que lo lleva adelante. Negociación de contratos, ya lo dije, la solicitud de permisos y licencias, derechos de usos necesarios para la realización de las producciones. Por ejemplo, acá es muy claro la gestión, por ejemplo, de los permisos para hacer presentaciones al aire libre, en donde si se va a hacer algo en algún espacio público, hay que solicitar un permiso al Ordnungsamt y hacer un meldung, hacer un registro para que eso se pueda llevar a cabo y no tener después problemas a la hora de la ejecución, ¿no? Y como esos hay otras cosas, entonces hay que empezar a meterse un poco en conocer cómo es ese sistema, digamos, pero bueno, llegaremos. Preparación de pruebas de uso, informes fácticos y evaluaciones para el proyecto en cooperación con el Departamento de Contabilidad y Gestión. Esto es básicamente, si uno recibe financiación del Estado, por ejemplo, después toda esa plata que se recibe hay que poder probar cómo fue gastada, y lo que va a hacer el productor, la productora, el productor es realmente elaborar todos esos documentos que permitan después hacer una demostración de cómo ese dinero se gastó. A eso se refiere, y es muy común que cualquier persona que se dedique a la producción tenga esas tareas, insisto, excepto que sea algo muy grande, pero si no, es normal que así sea, y lleva su tiempo, y hay que conocer cómo funciona, y ahí es central realmente la comunicación constante con esas instituciones, volviendo a lo que decíamos antes, porque cada institución pide algo diferente, de un modo diferente, con especificidades muy particulares, o lo que fuera. Entonces es central poder ser lo suficientemente flexible de pensar, por un lado, cómo encarar cada cosa, y por otro lado, saber escuchar muy bien y poder recibir desde una primera instancia, digamos, qué es lo que se necesita, para evitar también después hacer un trabajo duplicado, ¿no? Hacer por dos las tareas, porque uno pensó que tenía que ser de este modo y entonces no, era de otro, o a veces te piden, hay instituciones que piden, por ejemplo, que uno haga, que hagas comparación de los presupuestos que fuiste pidiendo para demostrar que el que vos contrataste después, el servicio que contrataste, era el más económico, y entonces
hay instituciones que lo piden, instituciones que no, y si vos no lo pediste, después es complicadísimo conseguirlo, bueno, ¿no? Después vienen todas las mañas y tricks, eso lo podemos dejar para más adelante, pero bueno, a eso se refiere con la preparación de pruebas de uso, ¿no? El perfil... ¿Sí? Pensé que alguien quería decir algo. El perfil, me ocurrió pensar o traer a colación esto del perfil, porque es lo que les decía antes. Yo nunca me había visto como productora. Fue hace muy poco tiempo que empecé a definirme como tal, a pesar de que hace muchos años que me doy cuenta que lo estaba haciendo, con menos o más grado de profesionalismo, pero digamos, nada, recién hace muy poco tiempo le pongo el nombre. Y lo que te piden siempre en estos ofertas de trabajo es obviamente que uno tenga una forma de trabajar independiente, estructurada, organizada. Esa es como la idea clave para cualquier persona que se dedique a la producción. Tiene que ser alguien que pueda realmente mantener justamente, como volviendo a lo que decía antes, como tenés que ser la persona que tiene un pantallazo general de absolutamente todo lo que está pasando. Si no hay una determinada estructura, eso se pierde en todo momento. Después cada persona, lógicamente, entiende esa estructura de manera diferente y es organizada de manera diferente, ¿no? O sea, eso está claro. Yo voy encontrando mis formas y hay gente, cualquiera de ustedes, tendrá la propia, ¿no? Y lo de independiente es clave, me parece, acá también en la producción, porque justamente lo que pasa en este área o en este trabajo es que uno justamente trabaja con mucha gente muy diferente que viene de lugares, de espacios muy diferentes, que tiene, por ende, también tiempos muy diferentes. Entonces, hay que un poco también poder desprenderse de cualquier tipo de bajada de línea y ser capaz de funcionar en distintos espacios, en distintos momentos de manera diferente. Y eso a veces cuesta más si uno está esperando que le digan todo el tiempo cómo hacer qué, porque justamente es algo que cambia de manera constante. Así que el poder tener esa capacidad también es bastante central. Cuando se pide confianza en el manejo de financiación pública y planificación y control de presupuestos, es lo que decía antes, o sea, es casi un requisito ineludible, más que nada si se trabaja con fondos públicos, pero si no también de cualquier modo, porque básicamente el producto lo que hace es hacer realidad una idea artística, y para hacer realidad se necesitan medios, y esos medios tienen que ser obtenidos con dinero, y ese dinero se tiene que manejar. Tan obvio y estúpido como pueda sonar, es así. Así que, nada, es lógico que se busque un perfil de persona que sea capaz de entender cómo funcionan esas cosas. Conocimiento de bases legales para la planificación de viajes internacionales. En el caso de acá de Alemania, es esa Ley Federal de Gastos de Viaje o Bundesreisegesetz, o el tema de los visados, o lo que fuere, ¿no? O sea, si uno se maneja a nivel internacional, hay como determinadas cosas que obviamente hay que conocer. Por suerte hay ofertas, y ya voy a llegar después a eso, hay espacios y organizaciones que brindan toda esa información. No es que uno tiene que sentarse y leer absolutamente todo y perderse en todas esas descripciones por momentos incomprensibles, sino que realmente acá hay un montón de organizaciones y espacios que ofrecen, instituciones que ofrecen informaciones al respecto. Pero bueno, también volveré sobre esto, pero la persona que haga la producción tiene que estar al tanto, digamos, de estas cosas, no ignorar que existen. Y esas son las cosas que aparecen siempre en el perfil, en esos Stelleausschreibungen, ¿no? En esas ofertas laborales.
aparecen esos puntos. Pero yo puse central, porque me puse a pensar qué era para mí, y acá viene como la visión muy personal, qué es lo que para mí es esencial, más allá de ser estructurado, más allá de tener ese conocimiento de la financiación, más allá de cosas que tienen que ver con el saber intelectual o el saber práctico en ese sentido. Para mí, personalmente, y esto también tomarán nota y lo podremos discutir luego, es central el conocimiento de la escena y de la disciplina en cuestión con la que uno está trabajando. Y esto suena re estúpido y muy obvio, pero no lo es. Y una amiga, y mientras pensaba cómo preparar esta conversación, que ahora es un monólogo, lo siento, una amiga música un día me dijo algo que me pareció un ejemplo muy claro y muy fantástico, fantástico no, pero muy claro para dar cuenta de por qué la importancia, o por qué para mí la importancia de conocer realmente cada una de esas escenas o cómo funcionan. Ella me dijo algo muy claro, tan obvio como tipo, no, bueno, si vos querés armar una fecha, un concierto para un ensamble de orquesta de música contemporánea, tenés que saber qué tipo de atril es el que va a necesitar la persona que toca los timbales. Y parece una estupidez, pero es real. Si uno no tiene una idea de cuáles son los objetos, cuáles son aquellas cosas que normalmente se utilizan en esa escena, no se pueden cometer errores que son totalmente evitables. Y eso, insisto, es algo como muy básico y muy tonto, pero que da un poco cuenta de la importancia de conocer con quién, qué es lo que hace la persona que está ahí, básicamente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, para mí es esencial, creo que en cualquier trabajo, pero digamos en la producción me parece que es ineludible la idea de poder ser capaz de trabajar en equipo. Porque si bien es una profesión que en sí puede ser muy individual, que uno desarrolla proyectos independientes o lo que fuera, estás sentado frente a tu computadora el 90% del tiempo, ¿no? O sea, tu computadora y teléfono, computadora-teléfono, esos son básicamente los dos elementos claves. Pero a su vez uno está todo el tiempo trabajando con gente, desde los equipos y artistas, pero también con proveedores o lo que fuere, ¿no? Entonces hay como es imposible que eso no o sea, que se lleve a cabo de manera exitosa si uno no tiene esa sensibilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, cuanto más grandes sean esas producciones, como decía antes, más departamentos o más equipos hay involucrados. Y ahí normalmente es la persona encargada de la producción, como decía antes, la que establece el nexo entre todos esos. Entonces, es fundamental poder escuchar lo que está pasando y saber cómo manejarse con esas diferentes personas para evitar problemas y que la producción funcione, ¿no? Como funciona una especie de oído, de oreja de lo que pasa en general. Y esto se vincula entonces con esto de las habilidades comunicativas, ¿no? Que también siempre se piden en las ofertas, como que no tenga determinada aptitud en ese sentido, pero que a mí me interesa particularmente destacar dos cosas, y una es la claridad, que es obvia cuando hablas con artistas, por ejemplo, o con proveedores, hay que ser muy específico con lo que uno quiere, cómo quiere, etc. Pero también para mí es central la transparencia, así a modo de ejemplo. Yo ahora, por ejemplo, bueno, estamos con Marcela España, organizando una serie de conciertos, y yo me estoy haciendo cargo de la comunicación, o sea, de la curaduría, más allá de la producción, y a la hora de establecer el contacto con los artistas, para mí es fundamental decirles desde cero
absolutamente todo como es, dando absolutamente toda la información que pueda llegar a ser relevante para ellos, incluso también a veces desde dónde, cuándo, por qué se les paga tanto o lo que fuere, o sea, cualquier cosa, cualquier dato que uno pueda llegar a entender como necesario para que la persona entienda por qué se está haciendo, qué, cuándo y de qué, o sea, espero que se entienda hacia dónde voy, ¿no? O sea, para mí esto de la transparencia es algo que a veces no sé, me ha pasado más de una vez, ya me dirán ustedes después, pero a mí más de una vez me ha pasado que las cosas no han quedado muy claras y se generaban como ciertas rispideces después porque había inconvenientes. Entonces es tipo, bueno, que está dicho desde un principio y con toda la claridad del mundo, si vos le decís al artista, se te va a poder pagar hasta 80 euros de costos de transporte para que vos traigas tus instrumentos, después no, y si te pregunta por qué vos le decís, no, bueno, porque el fondo, lo que fuere, ¿no? O sea, habrá un motivo, pero que sea transparente, y no no, bueno, sí, sí, quizá te pueda pagar o lo que fuere, y después te vienen con, bueno, pagámelo, pero te traen 150, pero vos en realidad podías pagar solo 80, ahí empiezan a generarse restricciones que se pueden evitar completamente. Entonces, nada, para mí eso es algo clave que no figura y va. Y esto que puede resultar gracioso, resistencia o paciencia, insisto, la persona encargada de la producción es como la persona que está sobrevolando normalmente justamente toda la producción y está en contacto con todo el mundo. Eso que implica que todo el mundo está en contacto con uno. Y eso lleva a, a, a que si estás trabajando, por ejemplo, en un festival, es de mañana a la noche sos la persona que primero llega prácticamente y la que se va última. Y en esas 16 horas de trabajo tenés gente que te está llamando todo el tiempo, el teléfono suena todo el tiempo, vienen a preguntarte cosas de, bueno, porque la puerta, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos con el técnico? ¿Qué pasó en el escenario? ¿No está tal artista? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es como empiezan a aparecer un montón de sujetos alrededor y de problemas que siempre buscan algún tipo de respuesta en la persona encargada de la producción, independientemente de que después cada departamento tenga sus directores, ¿no? Pero siempre alguna pregunta cae al productor, la productora, el productore. Eh, Así que ahí lo de la resistencia, en ese sentido tan físico de la palabra, de poder bancarse en el caso de que les interese trabajar en estructuras grandes o en festivales o cosas así, que son realmente muchas horas de trabajo físico de estar ahí. eh, y también la paciencia de poder respirar hondo cuando te caen 5 personas a la vez a querer que les resuelvas problemas que surgieron en ese momento. Eh, Consejos, recomendaciones, insisto, yo no quiero decir por ahí tal vez son más recomendaciones que consejos, porque cada una de las personas que está acá sabrán después qué toma, qué no toma, si hay algo que le resulte útil o no. Estas son las cosas que yo en el camino voy desarrollando, o que yo en el camino voy aprendiendo y que me fueron sirviendo a mí para poder hacer mi trabajo de la manera más eficiente, tal vez sea la palabra, posible. Y entre ellas está, por ejemplo, a nivel pragmático, elaborar una línea de tiempo con las tareas, ¿no? Con las tareas que hay que hacer y muy central los deadlines. ¿Hasta cuándo es que hacemos, hay que hacer cada cosa? A ver si esto funciona, el link. No sé, acá les traje, por ejemplo, bueno, se me fue, obviamente, la virtualidad y yo no somos... ahí no sé, bueno, si están viendo, eh, en donde se hace un listado, en donde yo me hago un listado de absolutamente todo lo que hay que hacer, normalmente por área, dependiendo de la complejidad del proyecto o lo que fuere, y poner, bueno, en caso de que haya más de una persona, quién lo va a hacer, y si es una misma la que hace todo, obviamente, será el nombre de una persona, pero sí poner las fechas, porque permite ordenar un poco
qué es lo que hay que hacer en qué momentos, básicamente, pues son muchas tareas, muchas veces muchas tareas muy pequeñitas, pero que tienen distintos tiempos y a veces están concatenadas, lógicamente. Si uno quiere imprimir un flyer, primero lo tuvo que diseñar, digamos, o sea, no hay mucha vuelta para eso. Y si querés hacer una prueba de sonido, vas a necesitar tener la técnica antes, y para eso necesitas contratar al técnico, la técnica que se encargue de eso. Entonces, como todas esas tareas están concatenadas, tener una claridad de cuándo hay que hacer qué cosa, en qué momento, a mí es algo que me sirve mucho para ordenarme y no olvidarme de las cosas, ¿no? Y esto supone, obviamente, tener conocimiento de las tareas que hay que hacer, ¿no? A mí por lo menos me ordena la cabeza. Conocer y manejar las distintas herramientas y plataformas de trabajo, como les decía, básicamente el trabajo de productor, productora, más allá de cuando está en el evento en cuestión, es un laburo muy de estar en la computadora y en el teléfono. Entonces, dentro de la computadora, hoy en día hay un montón de herramientas que permiten que este tipo de trabajos organizativos y de gestión se lleven adelante de manera mucho más eficaz y veloz y rápida, lo que fuere. Entre ellos, por ejemplo, para mí fue un gran descubrimiento esta plataforma Trello, que no sé si la conocen, para quienes no la conozcan. Esto es algo que compartimos, por ejemplo, con otra colega, con la que hicimos la producción de una obra de teatro y la hicimos juntas. Y nada, podíamos ver virtualmente absolutamente todas las tareas que había que hacer e ir cliqueando, ¿no? Nos poníamos, bueno, quién tenía que hacer qué tarea, y online íbamos viendo y cliqueando, digamos, qué era lo que ya estaba hecho, qué no, qué faltaba, y eso lo hacíamos por área, ¿no? El área de técnica, el área del set, las luces, video, el escenario y ¿cómo se llaman? El vestuario, perdón, y el maquillaje y la comunicación, ¿no? Y en cada uno de esos aparecían, eso, como les digo, las tareas. Para mí es realmente una gran herramienta para trabajar en equipo, y si no es en equipo, para mí sola también yo lo uso bastante, porque me alisto absolutamente todas las cosas que hay que hacer y lo manejo con eso, digamos. Lo voy viendo. Otra cosa que a mí me sirve mucho es tener yo lo puse como una batería de documentos y plantillas. Es básicamente tener una serie de documentos al que siempre podés volver y que vas a rellenar con otros datos, pero que ya está listo. Es como cuando uno es docente también en la escuela y ya tenés tu material de trabajo, las clases que le vas a dar a los chicos, aunque sea, no sé, cuando daba clases en la escuela de literatura, bueno, hay un par de cuentos que ya sé que me sirven para trabajar determinada cosa. Bueno, saber que podés acudir a eso. Para mí estos documentos y plantillas tienen que ver con eso. Y, por ejemplo, yo qué sé, bueno, mi computadora está estallada de cosas y no me deja entrar, tarda un poquito, a ver, ¿qué estaba? Tener esto, por ejemplo, para poner las facturas que van a ir pagándose o cobrándose o que van ingresando, entonces por ir poniendo, cada uno tendrá sus categorías, digamos, pero ponerlas así. O tener, por ejemplo, ahora que estoy haciendo la convocatoria a los artistas para el ciclo de música, tener un formulario que voy a poder reutilizar siempre, cambiando algunas cosas en particular. Acá las fechas, lógicamente, serán otras en algún momento, pero si no, poder de todos modos utilizarlo siempre, ¿no? Eso es algo que agiliza mucho el trabajo. Después, ¿qué más? Informarse desde el principio sobre las formalidades para la rendición final del proyecto, eso es lo que les decía antes.
se evitan un montón de trabajo si desde un primer momento hablan, por ejemplo, con el Senado y les preguntan, bueno, ¿cómo necesitas después que yo te demuestre todo lo que gasté? Y ellos van a mandar una batería de cosas, sea planillas que hay que completar, sea los formularios que haya que completar, distintas formalidades que si las conoces desde el principio, te evitas después tener dos planillas diferentes que hay que estar pasando la información de una a otra. Parece, insisto, una tontería, pero evita un montón, o sea, quita un montón de trabajo luego. Lo de ser meticuloso con la elaboración y actualización del budget, del presupuesto, es clave. Yo en eso, la verdad que no es mi fuerte, las finanzas nunca fueron mi fuerte y no debería decir esto siendo productora, pero no es realmente, no es una tontería tampoco, porque básicamente de que esté bien hecho ese presupuesto es que después se garantiza que esa producción se lleve a cabo al menos sin tener pérdidas, ¿no? Una pavada, pero es así. Y para quienes ya trabajan en producción, obviamente lo hacen y lo que fuere. Yo acá les traje uno, yo qué sé, para que vieran más o menos cómo se puede llegar a ver en el caso de un ciclo de jazz que habíamos organizado también, en que Marcela también ha participado, en donde, bueno, se tiene que alistar absolutamente todos los gastos que uno tiene, etcétera, etcétera, con las distintas posiciones y demás. Y ahí una vez dice, bueno, lo hago más o menos, que más o menos después trae un montón de problemas. Así que recomendación, si van a poner presupuesto de técnica, hagan una averiguación previa de cuánto más o menos puede costar alquilar tantos amplificadores, tantos micrófonos, tanto lo que fuere, para tener un marco general, ¿no? Que no pongan 100 euros y de repente son 500. Eso está bueno. Otra recomendación puede ser el ir armándose un banco de datos de artistas, de colegas, de proveedores, etc. También puede ser una obviedad, pero es muy reconfortante saber que uno levanta el teléfono, necesitas un fotógrafo y tenés un listado de 15 fotógrafos a quien podés llamar de manera inmediata, digamos, y no tenés que ir cada vez que haces un evento a investigar qué persona hace qué fotografía, sino como ir armándose una batería de cosas, un listado. Y lo mismo con proveedores de servicios, ¿no? De técnica, de catering, de muebles, de lo que sea, en donde ya hay determinadas cosas y uno puede volver siempre a lo mismo, y esa lista obviamente se va agrandando con el paso del tiempo. ¿Qué más? Entrar en contacto con otros productores y grupos. Para mí eso es central. O sea, el trabajo de todas las personas que estamos involucradas en el arte, y más que nada en las artes performáticas en general, no solo en las artes escénicas, sino en la música, es esencial esto del networking, el conocerse, el conocer las formas de trabajo de las otras personas y el ir recibiendo. Esto puede ser aplicado a cualquier disciplina en realidad, o a cualquier profesión tal vez, pero en esta para mí es central, porque hay un montón de cosas que se van actualizando y un montón de recomendaciones que uno puede ir recibiendo de cada una de esas personas, y particularmente para nosotras, las personas que emigramos, que no nacimos acá, y que nos falta mucho esa pata, digamos, de contención y de conocimiento de determinadas reglas. Es central establecer contacto con gente que acá ya está laburando hace tiempo. Y en ese caso, por ejemplo, para la gente que se dedique a la producción de las artes escénicas, está buenísimo el grupo del Productionsbande, que organizan talleres y encuentros y charlas, todo es gratuito normalmente, o sea, y realmente gente con muchísima experiencia en el área, así que cosas que yo recomiendo ampliamente, el establecer contacto con toda esta gente. Y esto tiene que ver lo mismo, ¿no? O sea, también les recomiendo, más allá de esto de la Productionsbande y de estar en contacto con productores y gestores de acá,
definitivamente también aprovechar algo que tiene, nos podremos quejar de un montón de cosas que tiene Alemania, o yo por lo menos muchas veces me quejo, justamente, no lo sé, o si lo sé, pero no importa, no viene el caso. Sea lo que tiene muy bueno Alemania es la posibilidad de que se pueden hacer formaciones o se pueden acceder a charlas informativas o lo que fuere de manera gratuita. Eso no es algo menor, y la verdad que hay un montón, o sea, no sé si hay un montón, pero hay varias organizaciones que hacen cosas realmente muy interesantes y que brindan informaciones y ayudas muy grandes para todas las personas que nos queremos dedicar a esto en cada una de las áreas. Yo acá menciono solo un par, pero hay, que son por ahí las más relevantes o importantes, por lo menos para mí hasta ahora lo han sido, en donde se puede acudir y tener incluso una consultoría una a una en función de los temas que acomplejan. No sé nada de la gema, bueno, podés ir a Music Pool y pedir un veratum, o sea, pedir una hora de consulta con una persona que se especializa en cuestiones vinculadas a la gema o a la financiación o al pago. La gema es, para quien no lo sepa, tal vez que es muy nuevo, como un equivalente en el caso de Argentina a SADAIC, ¿no? Que tiene que ver con los derechos de autor de les músicas de compositores. O touring artists, que también tiene un montón de, o sea, gente especializada en cosas en temas relacionados a los visados o a las facturas, me salen las palabras en alemán, Erklärung, Steuernummer, todo lo que tiene que ver con las finanzas, digamos, de artistas, cómo es que eso funciona, más que nada también con artistas internacionales, que en nuestro caso tal vez no sea menor. O dentro del Performing Arts Program, donde yo trabajo, colegas mías, esto no lo hago yo, pero colegas que tienen el Beratungsstelle, que es justamente una consultoría donde uno puede acceder y ver, no solo participar de los distintos networking events que hacen y demás, sino también acceder a consultorías individuales según el área que uno quiera, insisto, profundizar, sea en la producción, sea en cuestiones de finanzas, sea en lo que sea, se puede acceder a un pool que tienen ellos de personas normalmente con bastante experiencia, que brindan esas informaciones, y todo de forma gratuita. Así que eso para mí es un golazo, la verdad, de acá, de poder acceder a todas estas ofertas y gratis, no sé. Después, establecer en canales de comunicación a utilizar en función de su uso, para mí esto es clave. Yo qué sé, hay gente que me detesta por esto. Para mí es muy clave ya poner desde cuando se trabaja con tanta gente, el tratar de establecer los canales de comunicación y los modos de comunicación desde el primer momento. Por ejemplo, para mí es un canal como el WhatsApp o sea, los canales de los chats, son para respuestas inmediatas. Si yo, documentos, planillas, todas esas cosas, yo particularmente prefiero que me las manden al mail, porque los chats los pierdo. O sea, eso, cada persona tiene su forma de trabajar. A mí me ordena la cabeza eso y trato de comunicarlo desde un principio para justamente poder funcionar de ese modo. A veces funciona, a veces no. Hay gente que lo acata y veces que no. Los artistas normalmente mandan todo en cualquier lado. No sé. Eh, pero, pero bueno, a veces el intento está bueno. Y para quien no conozca tal vez el Slack, juro que no tengo comisión por ninguna de estas herramientas, pero a mí me resultaba, la verdad, que súper práctico cuando son producciones que tienen justamente distintos equipos involucrados, porque uno puede meter a toda la gente en la misma bolsa, pero a su vez la gente puede estar dividida en áreas y no todo el mundo tiene que recibir toda la información, que eso me parece clave, porque que el productor, la productora, productore tenga toda la información está bien, pero la gente de técnica no tiene por qué estar enterándose si el vestuario está listo o no. En esta era de la sobrecomunicación y que estamos todos explotados de recibir informaciones, nada, me parece central poder
minimizar y reorganizar las informaciones para que nadie se sienta explotado. Bien, eso a nivel pragmático, y si es que es posible separarlo a nivel interpersonal, para mí es claramente necesario establecer las reglas claras y límites para el trabajo en conjunto, y con esto puedo decir, puede sonar súper mala onda, yo ya dije, soy muy odiada tal vez, o puedo ser muy odiada en este sentido, pero establecer horarios claves, porque esto del ser freelancer y en este tipo de profesiones, quienes ya lo ejercen saben, de repente uno está 24 horas, 24/7 disponible. Cada uno hace lo que quiere con su vida, pero por lo menos a mí me sirve poder estableciendo, tipo, bueno, hasta tal momento contesto, después de ese momento no voy a contestar más, se produce una urgencia, y voy a volver al día siguiente. No estoy 24 horas disponible. Y esto está vinculado a este segundo punto, que es entender y respetar los horarios y tiempos de trabajo de las personas involucradas en la producción, y cuando digo involucradas es todo el mundo, gente del equipo, artistas, proveedores, lo que fuere, ¿no? O sea, es como saber que cada una de esas personas tiene sus tiempos, tiene sus horarios, y no exigir que porque yo quiero tener una respuesta ya ahora inmediata, a veces es urgente y uno necesita esa respuesta ahora ya inmediata, pero tratar justamente la planificación, que es tan central para el trabajo de la producción, tratar de desarrollarla de un modo lo más preciso posible para que ese hueco, que nunca haya cosas urgentes. Ninguno de nosotros es cirujano, o sea, es como, puede esperar tal vez al día siguiente, y si no puede esperar es porque una tal vez llamó demasiado tarde, ¿no? Entonces, eso me parece que es central para mantener un clima con todas las personas con las que uno comunica ameno y agradable. Prestar atención a las necesidades de las personas en el equipo. De nuevo, parece una estupidez y es una cosa muy obvia, pero siendo que uno está en contacto con absolutamente todas las personas que están vinculadas, y son normalmente mucha gente con muchos intereses y formas diferentes, cada uno de nosotros es diferente, nada, saber qué es lo que está pasando. Si en una producción de teatro tenés un problema, o sea, la directora se lleva mal con el vestuarista, y normalmente el vestuarista viene a quejarse con la producción, y la directora también tira, tira alguna línea a la producción o lo que fuera, poder escuchar esas cosas y ver cómo solucionarlas, o cómo restablecer el diálogo. Insisto, todas estas son experiencias mías personales. Como no es el nexo normalmente, es fundamental a veces tratar de poder escuchar eso y saber actuar frente a esas cuestiones. Ahora, esencial, son productores, no psicólogos, ¿no? O sea, eso está claro. Y hay límites, y tampoco una tiene que dejarse explotar por eso o sobrecargar. Pero es algo que pasa un montón, y que para mí está bueno tenerlo en cuenta, que ocurre. Bueno, y ya para ir cerrando en realidad, porque ya es más tarde de lo que yo pensaba, me extendí más de la cuenta, lo siento. Algo que por ahí más que nada les interesa a ustedes, si es que la mayoría no nacieron acá, si están todos en la situación que estoy yo, que vinimos a Alemania después, es la pregunta que me han hecho más de una vez, ¿no? O sea, ¿cómo te insertás en este mercado acá en Alemania? Y la realidad es que es otro sistema, es otra forma de manejarse, las cosas son diferentes, y por ende hay otras reglas. Entonces, es esencial conocer esas reglas, empezar a insertarse. Y con esto no estoy diciendo que uno tenga que conocer de pe a pa toda la reglamentación legal de Alemania, pero sí saber cómo se manejan acá en Alemania, qué es lo que esperan de los trabajadores, en este caso de los productores, o sea, cómo manejan los tiempos, cómo manejan la comunicación, qué es diferente a cómo uno la maneja, ¿no?
Y después en cuestiones de financiación o lo que fuere, cómo pretenden que después se lleven a cabo esas rendiciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es como que hay que insertarse en eso. Ahí viene, obviamente, el gran problema de la lengua. La mayoría, creo, bueno, acá todos obviamente hablan español, no sé si como primera lengua o no, pero para poder insertarse, si uno quiere trabajar en organizaciones alemanas, blancas, y bueno, el alemán es central. Muchas veces con el inglés, en el caso de la producción, muchas veces con el inglés puede alcanzar. Esto cuando uno quiere trabajar de manera, o sea, en forma de dependencia, ¿no? Con organizaciones o instituciones de acá. Ahora, la realidad es que podés trabajar como freelancer y como freelancer encontrar espacios y armar propios, no voy a decir nichos, pero como armarse, eso sí, propios espacios en donde de repente con el español podés hacer un montón de cosas. Te va a trabar en algún momento eventualmente, pero se puede hacer de todos modos. Y a mí eso es algo que me costó un montón aceptarlo y entenderlo. Yo estuve mucho tiempo trabada pensando que porque no hablaba alemán no podía hacer nada en el área. Y la realidad es que empecé a encontrar un montón de gente que hace cosas increíbles y que no necesariamente maneja a la perfección el alemán. Y eso a mí me dio por lo menos como el impulso, la fuerza o las ganas, la energía como para salir a buscar opciones. De qué modo insertarse teniendo esa desventaja de la lengua en principio. Y ahí eso supone obviamente también aceptar otras cosas, ¿no? O sea, que por ahí una vez tiene que manejarse en circuitos más pequeños o lo que fuere, ¿no? Pues ustedes podrán comentar, pero es posible. A mí me hubiese gustado entenderlo antes de lo que lo entendí. ¿De dónde y cómo empezar? Cada uno tiene su forma. En el caso de la producción, a ver, acá en Alemania, quienes ya vivan acá hace un tiempo, o no tanto, no sé, pero tal vez lo sepan, pareciera a veces como que si uno no tiene un certificado y un estudio completo en el área, no podés hacer nada, ¿no? En el caso de la producción son más flexibles, se pide muchas veces que tengas algunas instituciones, piden que uno tenga algún tipo de certificado en lo que ellos le llaman Kauffrau o Kaufmann, ¿no? O sea, como gente que está vinculada justamente a la gestión y administración, pero no es en lo absoluto esencial, y por eso les decía, les contaba de dónde venía yo antes. O sea, yo en realidad soy profesora de letras y estudié musicología, y sin embargo me estoy dedicando a eso. O sea, son cosas que tranquilamente se pueden hacer sin tener un estudio específico. La formación se va haciendo en el camino, es algo muy práctico, muy learning by doing en muchas cosas. Así que a quienes no tengan una formación en gestión, que hay un par que ya dijeron que sí, pero quienes no la tengan, que eso tampoco sea un obstáculo o un impedimento para dedicarse o para meterse en esto. Bueno, y creo que con esto ya estaría. Acá les alisté un par de cositas que puedan llegar a servirles a quienes no conozcan. Son solo un par, porque asumo que en las otras charlas también les han dado un montón de otro material o les han comentado, más que nada también todo lo que tiene que ver con fondos y financiación, que acá Marcela es para mí la guía en eso, así que asumo que ella ya ha brindado mucha más información de esto, pero bueno, algunos otros links que tal vez le puedan ser de utilidad, que se los puedo pasar a Marcela después para que se los alcance. Y bueno, ahora voy a respirar, así que muchas gracias. No sé si tiempo